Se trata de un delito que afecta el patrimonio público. Nos atiende Ernesto de Jesús Espinosa. Él es el presidente de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento responsable de esta decisión. Una decisión que ha sido estudiada durante mucho tiempo y con muchísimo cuidado, precisamente por expertos como él, por grandes juristas. Doctor Espinosa, buenos días. Julio, muy buenos días a usted, a los compañeros de la mesa y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Mire, yo le voy a preguntar lo que están diciendo en la calle. No voy a entrar en los temas jurídicos porque ya Naidú pues sabrá manejarlos mejor que yo. Pero ¿qué dicen en la calle? ¿Cómo se puede explicar que esta Procuraduría sancione de esta manera a Álvaro Leiva por las motivaciones que en su sabiduría ustedes tienen y no le haya pasado nada a Karen Abudinem, que cometió el mismo error? Julio, pues digamos que lo que conoció la sala es completamente distinto a lo que conoció la sala de instrucción frente a la exministra de las TIC. Acá tenemos una situación donde el ministro declara desierto una licitación y en el otro escenario que usted pone de presente, donde la sala decide disponer el archivo y la terminación de la actuación, es porque la aprobación de las pólizas, el trámite que se dio a su interior, la ministra no tuvo dominio sobre esa situación, pero es ajeno a la sala disciplinaria que yo presido. La sala de instrucción en su momento tomó una decisión de archivo, la conozco porque pues la he leído, pero son situaciones completamente distintas. Sí, procurador, pues justamente digamos que el panorama puede ser muy similar y por eso es que el mismo ex canciller Álvaro Leiva cuestionó esta decisión y cuestionó la autonomía de la procuradora Margarita Cabello. Entre ellos argumentó y criticó que esta decisión de primera instancia se tomó en una sala de juzgamiento integrada por un solo funcionario y que por eso va a apelar la decisión porque se le vulneró el reglamento que exige que este tribunal sea conformado por 3 personas. ¿Quiénes fueron finalmente los que deliberaron esta decisión, procurador? Bueno, lo primero que hay que significar es que, si bien es cierto, yo concurría a todas las audiencias, yo fui el que practiqué las pruebas, la decisión, el fallo, lo que se les dio el día de ayer, que fue la lectura de la decisión, fue discutida, fue debatida por los 3 integrantes. ¿Qué sucedió? El día 24 de octubre, cuando ya tomamos la decisión, uno de los miembros de la sala se encontraba en comisión y por lo tanto la decisión es adoptada por 2 miembros de la sala, que de conformidad con el reglamento de la entidad, de la sala, para que pueda una decisión ser aprobada se requiere el voto de 2 de los 3 miembros de la corporación. Y en ese orden de ideas, la decisión fue suscrita por 2 delegados. Sin embargo, debo señalar que la ponencia yo la radiqué con mucha antelación, con mucha anticipación y fue ampliamente debatida y discutida al interior de la sala. Señor procurador, cuando hay esta disparidad de decisiones de un ente disciplinario como la Procuraduría, pues se presta para eso, para que digan, como dijo el doctor Leiva, es que la Procuraduría se politizó. ¿Cómo separar justamente eso y que la gente vuelva a creer en la Procuraduría, si es que se puede, una entidad que ha sido tan cuestionada, incluso por el actual presidente, la CIDH y muchos organismos internacionales, por este tipo de decisiones? ¿Cómo lograr creer que se actuó realmente en derecho y no con política? Mira, yo creería que lo primero es leer la decisión, que la decisión está completamente en derecho. Es decir, la situación no se la inventa la Procuraduría, la situación que generó el proceso no se la inventa la sala disciplinaria. El declarar desierto es un hecho que todos los colombianos conocieron. No podemos considerar que la Procuraduría o la sala disciplinaria de juzgamiento se inventó esa situación con el ánimo de perseguir a un ciudadano o a un funcionario. No, la situación está claramente definida y se probó en la actuación disciplinaria que se declaró una
desierta una licitación pública sin que estuvieran los fundamentos de la norma. Eso está establecido. Eso no. Y para creer en las instituciones hay que tomar decisiones en derecho como la que se tomó el día de ayer, con las pruebas, con un análisis jurídico, y eso le da seriedad a la decisión. Yo parto de la premisa que la gente cree en la Procuraduría, no que no cree en la Procuraduría, pero para darle respuesta a su pregunta, pues las decisiones cuando son ajustadas a derecho, pues quien la lea, quien tenga la oportunidad, pueda que no la compartan. Para eso está el recurso de apelación. Será la segunda instancia la que define si la sala se equivocó, si la sala acertó. Pero las decisiones son completamente en derecho, no tiene nada que ver un escenario político, de sesgos políticos. Claro, procurador, es que esa decisión ya se infería por todo lo que había pasado. De hecho, Julio, hace unos instantes leía un titular donde decía, se le dijo, se le advirtió, y básicamente puede ser así. Aquí el cuestionamiento, y quiero volver a la pregunta de Julio, es ¿por qué a unos sí y a otros no? Es que yo no le entendí muy bien cuál es la diferencia con el caso de Karen Abudinen, porque a mí sí me parece que es similar. Entonces no le entendí muy bien la explicación que usted nos dio, diciendo que era completamente diferente. Claro, de lo que conozco del proceso, porque le cuento, a la sala nunca llega, porque a la sala de juzgamiento solamente llega cuando hay pliego de cargos. De lo que conozco del archivo, es la ministra cuando se entera que habían unas pólizas falsas y trató de hacer efectivo el incumplimiento del contrato, denuncia, pero ella en su condición de ministra no tenía por qué conocer que habían unas pólizas falsas que un contratista había incorporado para que le adjudicaran el contrato unas pólizas falsas. Distinto a quien declara desierta una licitación, a quien se le advierte que no lo haga. En el proceso, por lo que conozco del archivo, a ella nunca se le informó que las pólizas eran falsas, nunca se le informó que había una irregularidad en el proceso contractual. Cuando ella tiene conocimiento, denuncia. Son dos situaciones completamente distintas. Inclusive, de lo que se conoce del archivo es cuando ella sabe que el contratista está incumpliendo, va a hacer efectiva las pólizas. Y es cuando tiene conocimiento que estas son falsas. Pero inclusive no es ni siquiera ella, son funcionarios los que tramitaron las pólizas distintos al nivel de la ministra. En el caso de Álvaro Leiva, no solamente él lo llevaba el proceso, lo llevaba el secretario, sino que él lo asumió, lo reasumió, y él fue el que profirió los actos administrativos. Son situaciones completamente distintas. Procurador, pero de todas formas, ¿no queda esta decisión con un cierto velo de acción política o determinación política cuando, uno, usted fue nombrado por la procuradora Margarita Cabello, quien sin duda pues tiene una posición política contraria a la del actual gobierno, y dos, como se presentó en algún momento en la recusación en su contra, usted tiene una opinión política contraria al actual gobierno? ¿Esos dos elementos no hacen una especie de doble bonus malus a la hora de presentar una decisión que va precisamente en contra del gobierno? Es decir, acorde con sus intereses políticos. Primero, no tengo intereses políticos. La decisión no tiene un interés político. La decisión está fundada en las pruebas que se practicaron. ¿Acaso no es cierto que se declaró desierta una ofensa, se declaró desierta una licitación pública? Eso no se lo inventó el delegado, no se lo inventó la señora procuradora, no se lo inventó la Procuraduría. Es un hecho que está ahí. Y como toda decisión que se adopta en un proceso administrativo, proceso judicial, pues unos están de acuerdo y otros están en desacuerdo, y eso es válido, y para eso existe el recurso de apelación. Pero considerar que la decisión es por perseguir sería tanto como considerar o creer o estimar que el hecho no lo inventamos, que el hecho no existe. El hecho existe y está probado. Y eso es lo que dice la decisión. Y se probó que al señor se le advirtió, que al señor se le informó, tal y como lo dicen ustedes en el titular. Al señor se le informó que no podía declarar desierta, que tenía que adjudicar, y no lo hizo. Eso es persecución política desde ningún punto, porque el hecho está ahí. El hecho que yo haya tenido opiniones o criterios como los tiene cualquier juez de la República o cualquier ciudadano, eso no está implícito en la decisión, eso no está consignado, eso no es una persecución. Desde ningún punto, si usted lee la decisión, va a encontrar que ahí no hay un sesgo político, ahí son hechos que están probados. Lo que pasa es que cuando volvemos al doble rasero, mucha gente se puede preguntar, la decisión que han tomado con el ex canciller, ahí están los elementos, pero las cosas que pasaron volvemos al caso Abudinen, sí resultan muy particulares y hacen generar la duda,
porque no creo que el ex canciller se haya reunido en la casa de la Procuradora en una comida en medio de una investigación, como pasó con Karen Abudinem. Pero, claro, yo estoy y estoy dando fe de la decisión que se tomó el día de ayer. Y lo que les cuento, conozco de la decisión del archivo, la Procuraduría está dividida por muchas delegadas, está conformada por una sala de juzgamiento, una sala de instrucción. Esa decisión la tomó la sala de instrucción. Conozco el archivo porque lo he leído, pero yo el proceso no lo conocí, entonces yo no puedo en ese momento tener la certeza de decir por qué la decisión de archivo y la... No, pero es que no estoy hablando ni siquiera de la decisión de archivo. Estoy hablando de la reunión privada, en medio de una investigación. Pero ¿no le parece que hay que ser y parecer? Las desconozco. Yo esas situaciones las desconozco. Sí, procurador, vamos a volver al caso en concreto. Esta pregunta tal vez no es tan jurídica, pero mire que Álvaro Leiva reaccionó inmediatamente a su decisión. Él estaba abajo de la Procuraduría esperando a la prensa y dio 11 puntos con los que dijo que no estaba de acuerdo. Entre ellos dijo que nunca había visto a un procurador delegado tan nervioso en el momento de tomar una decisión, en el momento de leer el sentido de un fallo sancionatorio por 10 años. ¿Es verdad que usted estaba nervioso o de pronto no estaba tan de acuerdo con la decisión que estaba leyendo? Bueno, lo primero es que yo soy el ponente de la decisión. Yo soy el que llevo el proyecto a la sala. Yo estoy convencido de la decisión y quien debe decidir si es acertada o errada es la segunda instancia. Segundo, pues no sé el ministro cómo me vio si él no estuvo en la audiencia, ¿ya? Y pues creo que quienes nos acompañaron en medios y quienes estuvieron presentes se dieron cuenta que todas las audiencias se llevaron en un respeto con la defensa y pues yo nunca realmente nervios no, porque lo que estábamos era leyendo una decisión que había sido analizada, había sido debatida, discutida y de la cual nos sentimos seguros. Sí, procurador, y ya para finalizar, ¿usted podría explicarnos un poco de la decisión? ¿Por qué finalmente lo sancionan a 10 años por la declaratoria? Por el contrato y por qué lo absuelven por la declaratoria de emergencia? Bueno, entonces, primero, ¿por qué los 10 años? Porque la ley determina que las faltas gravísimas a título de dolo, las sanciones van de 10 a 20. Entonces se le impuso la sanción mínima, 10 años. No se le puede imponer menos porque violaríamos la ley. 2, ¿por qué se declara responsable? Pues porque declaró declaró desierta una licitación, a pesar de que había un oferente que había cumplido y él no justificó las razones por las cuales, o no justificó conforme a la ley, las razones por las cuales debió o por las cuales declaró desierta la licitación. En ese orden se le declara responsable y se le impone la sanción de 10 años en la medida en que es lo que la ley nos determina. Segundo, ¿por qué le absolvemos de haber declarado la urgencia manifiesta? Pues porque el 14 de septiembre, a escasos días de vencerse el contrato que estaba en ejecución, él no tenía una herramienta jurídica distinta que la de declarar la urgencia para poder celebrar un contrato de forma directa. De no haberlo hecho, los colombianos se han quedado sin pasaportes. Pues él es Ernesto de Jesús Espinosa, presidente de la Sala Disciplinaria y de Juzgamiento. Feliz mañana y muchas gracias.